Soy el pastor Juan José Gil. Hemos estado hablando de lo fácil que es acomodarse en una situación, en una posición o en una postura que parece que estamos más seguros ahí, ¿no? Porque, bueno, nos hemos adaptado, estamos más o menos sobreviviendo y las cosas parece que nos marchan de alguna manera, más o menos, pero ahí nos acomodamos y ahí nos quedamos. Muchas veces sin darnos cuenta de hacia dónde nos va a conducir esa permanencia, ese quedarse ahí, a pesar de todo, porque hay un periodo de adaptación y nos hemos acostumbrado, incluso si es algo malo. Fijaros en la situación de Lot y su familia en el Génesis, que se adaptaron a Sodoma y Gomorra hasta tal punto que cuando venían los juicios de Dios ellos ni siquiera estaban conscientes de hasta qué punto la maldad estaba atrayendo eso. Entonces los ángeles tuvieron que tirar de ellos prácticamente, empujarles, tirarles de una oreja, como se dice, para sacarlos de esa comodidad, de esa situación, que por supuesto para ellos no era nada cómoda, pero la adaptación te engaña. Eso pasa a mucha gente con el sistema. Se creen que el sistema está bien, aunque las cosas no funcionen, aunque sus líderes no sean lo que deberían de ser, pero se adaptan. Hay un refrán en español que dice que más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer. En otras palabras, conformémonos con lo que tenemos porque no podemos aspirar a más. Quizá lo que venga después sea peor. Y esto tiene a mucha gente atada a ese sistema, engañada con esos razonamientos. Mira, el mal se camufla de muchas maneras, tiene, como se diría, muchas caretas. Se pone muchos disfraces de manera que no lo podamos reconocer. Y eso es importante porque podemos acabar en el lugar que no nos gustaría cuando nos dejamos llevar por esas apariencias. Cuidado con las apariencias porque nos pueden estar desviando del lugar en el que deberíamos de estar. Fíjate, las caretas que el sistema o los que gobiernan el sistema muchas veces, incluso los estamentos que gobiernan el sistema, muchas veces usan estas caretas que son muy comunes. La primera de ellas, diría yo, tiene que ver con las palabras. Son las buenas palabras, el buenismo que decimos. Todo el mundo es bueno, todo el mundo tiene buenas intenciones, todo el mundo es buena gente. Y lo mejor que hay que hacer es tener buen rollo con todos. Entonces, con todo este buenismo que procede de esas buenas palabras que se utilizan en los medios, se utilizan en el argot popular para expresar que, mira, vamos a tener la fiesta en paz y ser buena gente unos con otros, lo cual es una muy buena intención, pero que no funciona. Y no funciona porque ni toda la gente es buena, ni toda la gente tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que se ponen caretas, por ejemplo, la de la lisonja. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir las buenas palabras con las cuales te convencen de que te quedes en un lugar donde no deberías de estar, o que aceptes algo que no deberías de aceptar. Esta es la situación. Entonces, la Biblia nos advierte mucho. Sabes que en los proverbios de Salomón se escribe mucho acerca de los lisonjeros, los que te hablan buenas palabras, pero en realidad están en tu contra o se quieren aprovechar de ti. Hasta del anticristo, el profeta Daniel decía que va a ganar a mucha gente con lisonjas, es decir, va a hablar cosas tan buenas y tan aparentemente razonables que esas lisonjas o falsas alabanzas se convierten en un cebo para enganchar a muchos. Muchos se dejan engañar simplemente porque les resulta más cómodo escuchar las cosas que parecen positivas que la verdad, que la realidad. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Porque incluso, fíjate, el profeta Daniel también en el capítulo 11 nos habla de un pueblo perseguido, una iglesia perseguida, un colectivo que está sufriendo precisamente en el tiempo final, en los tiempos del fin, por los gobernantes que llamamos anticristos,
que lanzan esas persecuciones, a veces incluso con buenas palabras, pero lanzan una verdadera persecución. Y entonces dice ahí en los versículos 32, más o menos, nos dice que no solo el anticristo va a engañar a mucha gente con lisonjas, sino que también los que se junten al pueblo de Dios muchas veces lo harán también con lisonjas. En otras palabras, es posible que escapen de un lugar y salten a otro, pero en su corazón no haya cambio, no haya un verdadero deseo de la verdad. Y entonces van buscando cómo salvarse de lo malo, pero utilizan lisonjas de forma engañosa. Son las caretas del mal o las caretas de la maldad. Tengamos mucho cuidado con eso. Una de las formas que utilizan las palabras es para poner nombres positivos a cosas que no lo son, porque las intenciones son malas. Entonces te pueden decir, como decía George Orwell en su novela 1984, que ese gobierno dictatorial que se describe en la novela nos dice cómo ponía a los nombres subministerios para hacer exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, le ponen un nombre positivo, bueno, que suena bien, pero que en realidad es engañoso. Son las máscaras de las palabras. Tengamos mucho cuidado con eso. Lo mismo ocurre con los juicios que se hacen, los juicios de valor. En fin, es una careta o son unas caretas típicas del mal. Luego otra careta son los buenos hechos, lo que llamamos, por ejemplo, filantropía. Hay gente que realmente es malvada, pero va a tratar de hacerse buena fama. ¿Cómo lo hará? Pues apoyando grandes causas o abriendo asociaciones sin ánimo de lucro, lo que llamamos ONGs, abriendo esas asociaciones pues con la intención de dejarnos ver que son muy buena gente, que ayudan, que invierten en hacer cosas buenas, en fin, todo eso que tiene buena fama. Pero ¿qué ocurre? Que en realidad lo que están haciendo es aprovechar eso para quizá blanquear dinero o sencillamente para hacerse buena fama, de manera que dé una cara a la sociedad, de manera que luego no se atrevan a pensar nada malo de ellos, porque, hombre, ¿cómo vas a pensar mal de tal persona? Sí, fíjate las cosas buenas que hace. Tengamos mucho cuidado con eso, porque hay gente con verdadero talento que tiene buena fama quizá por lo inteligente que es o por las habilidades que tiene para resolver problemas, dificultades, en fin, cosas que se hacen ver como algo maravilloso, algo muy bueno, y quizá ese talento esté en ellos, pero sus corazones están mal, sus deseos son egocéntricos, y entonces van a utilizar esa habilidad, ese talento para engañar a muchos, porque van a brillar con esa luz de su habilidad, pero en realidad tienen malas intenciones. Cuidado con eso. Si no despertamos, si no tenemos capacidad de juicio, pues al final nos vamos a dejar llevar por la apariencia, nos dejamos llevar por la máscara, por ese disfraz del que se revisten. Y esto también ocurre cuando la gente se posiciona detrás de grandes nombres o de grandes posiciones políticas o posiciones de cualquier tipo que son bien vistas. Por ejemplo, alguien llega a presidente de la nación y entonces, claro, está asumiendo una responsabilidad que es grande y supuestamente tiene que tener una actitud de servicio, pero no lo es, no es así. Lo que está es buscando tener más poder porque es un ególatra y entonces está buscando que se le reconozca más, que la gente se le someta y que todo el mundo piense bien de ellos porque están en una posición en la que supuestamente deberían de estar dando un buen servicio, pero no están ahí por esa razón, están por razones egoístas, egocéntricas. Cuidado con esas posiciones, porque a veces pueden ser enormes, grandes posiciones a nivel internacional, dirigiendo estamentos supranacionales, haciendo cosas que tienen muy buena
reputación de ser cosas muy necesarias para la humanidad, o cosas muy importantes para un país, o en fin, cualquier servicio de renombre, pero no lo hacen así. La Biblia nos habla de falsos profetas, cuidado con los falsos profetas, porque este tipo de gente lo podemos encontrar también dirigiendo incluso instituciones religiosas. Cuidado con eso, que luego saltan las malas noticias y entonces nos escandalizamos porque pensábamos que esta persona era intachable o era impecable, cuando en realidad no es así. ¿Sabes? Jesús nos advierte de tener mucho cuidado y pedirle a Dios discernimiento para juzgar con justo juicio. Para juzgar con justo juicio es necesario conocer los actos, porque en ellos se van a revelar las intenciones. Entonces, mucho cuidado, porque la gente con las intenciones peores que te puedas imaginar, muchas veces se van a disfrazar con estos disfraces o máscaras o lo que sea para quedar bien y pasar desapercibidos, como cuando Jesús advertía, que leemos ahí en el Evangelio, en Mateo 7, por ejemplo, cuando nos dice que tengamos cuidado con los falsos profetas, que en realidad son lobos rapaces, que van a hacer mucho daño, van a destruir, no son honestos, van a aprovecharse de la gente, porque solamente llevan un disfraz de oveja. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuidado, tengamos una perspectiva diferente, más espiritual, de mirar a las personas más a fondo, hasta descubrir cuál es la verdadera identidad de esa persona, cuál es su verdadero carácter o personalidad, para que entendamos ante quién estamos. Entonces, cuidado con eso, porque hay estamentos que tienen muy buena fama, grandes corporaciones o grandes denominaciones eclesiásticas o grandes religiones, que parece que los que están ahí van a ser pues fiables, pero luego se demuestra que no es así. Cuidado con eso. Y una última cosa, porque no quiero hacer esto más largo, una última cosa es yo diría la inacción. Muchos se parapetan detrás de que no, yo no he hecho nada, o no, yo no he hecho esto o aquello. Se posicionan en la inacción. El problema es que incluso cuando deberían actuar no lo hacen. Y no lo hacen porque hay intereses ocultos detrás. Y entonces se están parapetando en que yo no he hecho nada malo. El problema es, como dice el libro de Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está fallando, es pecado. Es pecado de omisión. Cuidado con los pasivos, cuidado con los que no se quieren involucrar en nada porque sienten que van a perder. Cuidado con los que se parapetan en el yo no hago nada malo, porque esto dice mucha gente, yo no mato, yo no robo, pero tampoco hacen lo que deberían de hacer. Y eso también es una máscara, una careta del mal, una forma de decir, bueno, a mí que nadie me acuse, yo no he hecho nada. Cuando en realidad lo que están haciendo es resguardarse sin defender lo correcto, sin luchar por lo justo, sin hacer nada al respecto, porque sus intereses son egocéntricos, porque solo buscan su propio bien. Cuidado con eso, también es una máscara del mal. Entonces, bueno, seamos sabios, no confiemos. Bueno, Jesús nos dio un ejemplo de eso, cuando la gente venía con lisonjas a él. Lo leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, cuando dice que muchos iban a él, pero él no se fiaba de ellos. Incluso iban con buenas palabras, diciéndole cosas buenas, que era un buen maestro, era un gran profeta, necesitaban gente como él y tal. Pero ¿qué pasaba? Que Jesús veía sus corazones y no se fiaba de ninguno de ellos. Bueno, pidámosle a Dios este discernimiento. Si no nos hemos despertado todavía acerca de qué es el sistema, cómo funciona el sistema, cómo son los que dirigen el sistema, qué
hay en realidad detrás de eso? ¿Dónde están las verdaderas intenciones? ¿Cuáles son? Tenemos que tener esa capacidad de análisis, de otra forma seríamos fácilmente engañados. En fin, os dejo con esto, no quiero sacaros más tiempo. Además aquí hace frío, está el río fluye y el día se va, el sol ya se ha puesto y la cosa está enfriándose por momentos. Así que os dejo con esto, que el Señor os bendiga, por favor reflexionar, y si aún no te has terminado de despertar acerca de la realidad de este mundo, de la realidad de la Matrix o del sistema, pues por favor, tómate tiempo para analizarlo. Te vendrá bien, te salvará de muchos engaños. Que el Señor os bendiga.